Te toca. O no has calificado, ¿no? Pensé que ibas a calificar y no has calificado nada. De la sección B. Y solo queda 1:30. Solo una sección y media quedaba. ¿Aló? Solo queda una sección y media, te digo. Solo queda una sección y media. Espérame. Y ahí se oye mejor, ¿va? Solo en WhatsApp, yo no sé por qué diablos ese. No, solo quedaba como una sección y media. Sí, sí. Ya la abrí hace rato, así todavía estaba lleno la B, la última. Licenciado, disculpe, tiene encendido su micrófono. Ah, entonces, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Hablar con mi nieta. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Estaban escuchando hablar con mi nieta porque ese es mi auxiliar de aquí mi auxiliar de programación de todo lo que es computación, porque para eso no soy muy bueno yo, pero ahí vamos pasándola. El tema de hoy son las bases jurídicas de la colonización española en América.
Y algunos otros organismos que vamos a ver en todo. Cuando nosotros hablamos del derecho castellano, es porque especialmente se cree que de alguna manera fue Isabel de Castilla la que de alguna manera ayudó a establecer este contexto de descubrimiento y conquista, precisamente a Cristóbal Colón, ya que pues, en una primera parte pues a Colón se le había negado toda oportunidad de poder hacer este tipo de descubrimiento y conquista. Era muy arriesgado a ustedes en aquel entonces y la corona no tenía muchos recursos naturales en aquel momento. Desde el punto de vista político solo había una unidad dinástica, pero no había una realidad nacional, ¿verdad? Ustedes, una unidad nacional completa no existía. Había muchos conflictos, digamos, entre los diferentes sectores. De alguna manera, cada estado o cada ciudad tenía sus propios nobles, sus propias leyes, y además acababan de terminar un conflicto de carácter jurídico, especialmente con lo que era, un conflicto de guerra de los moros. Se recordarán que les he dicho que los moros ocuparon 800 años, especialmente se establecieron en España, y de alguna manera pues fue hasta la expulsión que pudieron pensar en un proceso de expansión de carácter comercial, debido a que no encontraban ciertos elementos o ciertas especies especialmente para las comidas, ¿verdad? Entonces hubo que hacer una unidad especialmente de carácter nacional, y la única forma de realizarlo era a través de un matrimonio. Este fue realizado especialmente por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Son dos viejos reinos peninsulares, manteniendo cada uno de ellos su propia personalidad política y de carácter administrativo. En Castilla, digamos, continuan rigiéndose las normas jurídicas y peculiares del derecho castellano, que era lo que les decía, que de alguna manera que había apoyado a Colón en este tipo de empresa. Habían otros estados como los aragoneses, los catalanes, los valencianos, los mallorquíes, los de Navarra, los de Castilla, los de Aragón. Cada uno tenía su propio normativo de carácter jurídico en cada uno de los estados en que se establecía. Pero para expulsar a los moros se hizo nacional, ¿verdad? Para este tipo de empresa, de alguna manera, de conquista y colonización del Nuevo Mundo, que era un territorio muy vasto y amplio en aquel entonces, de alguna manera se tuvieron que establecer ciertos elementos de mantener algunas tradiciones o la vigencia de algunas costumbres y tradiciones especialmente primitivas. Entonces se decretó por los monarcas que se respetase la vigencia de las primitivas costumbres jurídicas de los aborígenes sometidos, en tanto estas costumbres no estuvieran en contradicción con los intereses de la corona. Esto de alguna manera vino a influir en la vida del derecho de instituciones económicas y sociales de los nuevos territorios. Otro elemento importante era que se hacía presente en este contexto era la necesidad de crear nuevas normas que pudieran establecerse en aquel entonces, y se creó un conjunto de normas que constituyó lo que se llamó específicamente el derecho indiano a partir del siglo VI y el siglo VIII. Tuvo dentro de las características principales el derecho propiamente
un casuismo acentuado y en consecuencia de gran profusión legislativa. Casi no se trató de hacer construcciones jurídicas de base sobre instituciones o ramas del derecho, sino que se legisló sobre problemas muy concretos, procurando generalizar en lo posible la solución dada en cada caso. Cuando hablamos de un casuismo acentuado y de gran profusión, lo que estamos hablando es que dependiendo de las situaciones que se presentaban en un momento determinado en estas colonias, así se iban creando leyes, algo como pasa en Guatemala o en cualquier otro país. De acuerdo a las condiciones, podía ser cuestiones de guerras, podía ser de materia civil, de materia económica. Se creaba una norma en ese momento para poderla implementar inmediatamente. Un segundo elemento muy importante es una tendencia asimiladora y uniformadora natural en un derecho que pretende ser general y que tuvo como objetivo querer estructurar la vida jurídica, especialmente de los territorios, con un criterio uniformador, así como procurar que tal estructura sea similar en lo fundamental al propio territorio castellano. Esta tendencia nunca desconoció la influencia de la realidad particular de las Indias y las leyes ordenaron siempre tenerla en cuenta. Esto lo que buscaba era que todas las normas que se pudieran implementar en ese momento o crear en estas colonias tuvieran un carácter general para todo el territorio, pero era imposible poderla realizar para ustedes porque era un territorio tan vasto que era imposible tener funcionarios que se establecieran durante estos territorios y que pudieran implementarse de alguna manera, ¿va? Un tercer elemento era una minuciosidad reglamentista para conseguir un auténtico control del rey sobre los aborígenes y sobre sus mismas autoridades delegadas, equilibrando el poder de audiencia civil. Los reyes con ello multiplicaron las instrucciones políticas y administrativas, complicaron extraordinariamente los trámites burocráticos. Esto era por la desconfianza que tenían, digamos, las autoridades coloniales con respecto a sus funcionarios. Muchos de ellos actuaron independientemente con el objetivo especialmente de beneficiarse. O sea que las cuentas o las decisiones que tomaban muchas veces no las consultaban con la corona española y resultaban beneficiándose al círculo con que ellos se rodeaban. Por eso es que puso mucho énfasis, especialmente después en el trámite de carácter burocrático, especialmente en el repartimiento, especialmente de tierras. Estableció también como una cuarta característica un profundo sentido ético y religioso, característico de la política española de aquel tiempo, profundamente influida por el criterio de Isabel la Católica y por el sentido de reconquista de almas que tuvo su primer impulso la dominación española. Es de notarse que fueron más los teólogos y moralistas que los juristas y hombres de gobierno que sirvieron de animadores en esta legislación. De alguna manera, uno de los elementos más importantes que también tenía, independientemente que traía la corona en aquel entonces, no era solo buscar nuevas rutas de carácter comercial, sino que también la conversión especialmente del nativo o del indígena a la religión católica. Claro que esto iba a conllevar como resultado muchos conflictos en aquel entonces por el hecho de que al inicio de la implementación del aspecto religioso se hizo o se hacía especialmente a través de la intimidación o la violencia en contra del indígena. Y después rectificó especialmente la corona en el sentido de establecer de que si se trataba de llevar, digamos, la ideología religiosa a estas comunidades, debía hacerse de una forma fraternal y no violenta como lo implementaron algunos conquistadores en aquel entonces, ¿verdad?
Había otro elemento también muy importante, que era el carácter de las expediciones descubridoras, el esfuerzo privado individual y la acción oficial del Estado, las capitulaciones. Políticas de población, ordenanzas de 1573. El descubrimiento y conquista fue una obra eminentemente en el cual predominó el esfuerzo privado e individual sobre la acción oficial del Estado. Uno se puede preguntar por qué el Estado no se inmiscuyó fuertemente en este tipo de conquistas, porque tuvo que recurrir a lo que es la iniciativa privada, y era muy sencillo. España acababa de salir de una guerra de mucho, y las condiciones económicas no le permitían costear este tipo de empresa, y se tuvo que recurrir especialmente a los comerciantes que poseían más dinero o que tenían la intención de buscar nuevos horizontes, especialmente de tipo comercial. Entonces, hubo el título jurídico que sirvió de base a toda expedición de descubrimiento o nueva población, fue lo que se denominó la capitulación, que no era más que un contrato otorgado entre la corona española o sus representantes y el jefe de la expedición. Entonces, este jefe de la expedición debía de contar muchas veces con los recursos necesarios, aunque esta capitulación de alguna manera tuvo serias dudas con respecto a su aplicación o sus relaciones en que se establecían muchas veces entre los individuos. El Estado, dice, en muy pocas ocasiones cubrió los gastos de las expediciones. Estas fueron especialmente la de Pedraria Dávilas, especialmente todavía, y la de Francisco Magallanes, que se le llama Magallanes, el estrecho de Magallanes, por haber estado afincado en lo que era Chile. Pedraria Ávila también estuvo muy cerca, especialmente en otros países de Centroamérica, en Panamá y otros países de América del Sur, y Magallanes especialmente en lo que era Marruecos y Chile. Este tipo de contrato, o sea que como vemos, no todas las empresas, digamos, pudieron patrocinarla, especialmente la corona española. En algunos casos sí cubrió ciertos gastos con algunos expedicionarios, ¿va ustedes? Pero en otros casos la corona no tenía suficiente en este tipo de empresas. Las capitulaciones era este tipo de contrato y se convirtieron en un título negociable y fuera objeto de diversas operaciones jurídicas, a veces ventas, traspasos, permutas, contratos de sociedad, etcétera. También se otorgaba mercedes reales. Hablando de mercedes, tal vez no es el nombre de mujer, sino que son favores o complacencias o estímulos que la corona española otorgaba a los jefes de las expediciones por el tipo de actividad que realizaban en aquel entonces, ¿verdad? Un ejemplo claro era el jefe de la expedición recibía el título del adelantado y se hacía con carácter eminentemente vitalicio. Ese era uno de las que se debía otorgar especialmente al jefe de la expedición, pero también se le facultaba también como repartir tierras a ustedes en general, y repartimiento también de indios. Se le autorizó de alguna manera poder levantar fortalezas, y este tipo de designación o estímulo que se le daba fue por un tiempo prudencial. Después cambiaron, primero fue por 5 años, después por 13 y después no quedaron de acuerdo al criterio especialmente de la corona española cómo se podían establecer.
En este contexto también podemos observar algunos de los, en otra manera, características de la conquista. Tuvo un carácter de empresa privada por un grupo que era dirigido especialmente por el capitán de conquista, quien debía de conseguir caballos, alimento, armas, embarcaciones y además reclutar hombres para realizar su empresa, formado por soldados, financistas y sacerdotes. El acuerdo entre el conquistador y la corona se estableció a través de una capitulación en el que se establecieron derechos y deberes especialmente de conquista. Aquí había agregado, por ejemplo, cuáles fueron algunas de las situaciones que se daban: derechos y beneficios del conquistador, asumir la gobernación del territorio, un porcentaje de las ganancias, administrar justicia, disponer de los recursos económicos en cuanto a la repartición de tierras y mano de obra indígena entre quienes integraban la expedición. Esto era aquello que la corona otorgaba especialmente a este tipo de jefe de expediciones, o que iban al frente, por eso se le había adelantado. El conquistador era recaudar los tributos del rey para el rey, mantener la soberanía del rey sobre los territorios y difundir la fe cristiana entre los indígenas y otros. Una de las situaciones que creó más conflicto, especialmente para la corona española, era recaudar los tributos para el rey, porque incluso Pedro de Alvarado fue motivo de un juicio de residencia por el hecho de que pareciera que no entregaba las cuentas cabales a la corona española, en la medida que con el tiempo se fue dando cuenta que no todo era legal dentro de sus mismos, dentro de las mismas normas nombradas por ellos. De alguna manera existió un grado de corrupción bastante significativo. Dentro de los personajes que vinieron a estos nuevos territorios, venían sacerdotes y juristas. Los sacerdotes, pues era para, de alguna manera, poder doctrinar especialmente al indígena en la religión eminentemente católica. Y juristas o togados, que en aquel entonces también era, de alguna manera, tenían que implementar lo que era algunos elementos del derecho castellano y el derecho indiano. A ustedes, estos eran parte de los personajes que llegaron, pero habían otros, ¿verdad? Ustedes, habían otros elementos como recaudadores de impuestos, constructores, había oficiales reales especialmente, que eran los encargados de manejar parte de lo que era los recursos del Estado. Vinieron también artesanos, comerciantes, agricultores, que son los que le dan vida especialmente a los poblados. Me imagino que gente que podía, tipo de arquitectos, ¿verdad? Y ingenieros, algún tipo así, que levantaron especialmente ciertas ciudades, especialmente durante el periodo de la colonia. Además de esto, se dice que dentro de este grupo de personajes o de sectores sociales que vinieron a América, venían, porque nosotros hemos escuchado en un momento determinado, es que los que vinieron con los españoles eran ladrones, etcétera. Y sí, es cierto, al principio, durante un año, vinieron ciertos elementos de dudosa reputación o que habían estado encarcelados, pero la corona española rectificó con el tiempo por el hecho de que pensaban que establecerlos en estos territorios podían causarles conflictos o sublevaciones. Entonces solo se dio por un año. Las personas que vinieron, habían sectores como gente, agricultores, comerciantes, gente del ejército,
pero venía un grupo de la nobleza también. En España hay una institución llamada mayorazgo. El mayorazgo es que única y exclusivamente pueden heredar los primeros hijos a los papás en aquel tiempo. Entonces los segundos y terceros hijos quedaban al margen, digamos, de la fortuna del papá. Y entonces lo que hicieron fue emprender este tipo de expediciones para poderse enriquecer y regresar a España, a ustedes, ya con fortuna. Entonces vinieron diferentes sectores sociales a poblar, especialmente América, no tanto como los españoles, algunos solo se enriquecieron y se regresaron, otros se vinieron, se quedaron, se establecieron mucho. Había mucha gente, especialmente en aquel entonces. La última que voy a dejar entrar, porque ya son las 2:30. En México se establecieron más profundamente los sectores españoles, en menor medida a ustedes. Entonces, esto es parte de los sectores sociales que se dieron y que era una situación de carácter poblacional que se dieron en aquel entonces. Como vemos, hay muchos elementos que de alguna manera vinieron a ocupar parte del territorio, especialmente en América. Algunos pues se quedaron a vivir y otros, como les decía anteriormente, pues vinieron única y exclusivamente a saquear el país, ¿verdad? Estas son algunas consecuencias que había también establecido, que no aparecen en el libro, pero dije yo para que enriquecer un poquito más la clase. Consecuencias de la conquista para América y Europa. Las consecuencias en América, indígenas y españoles se mezclan, dando origen a una población mestiza, a ustedes. Y había mencionado anteriormente que el mestizaje es un proceso violento, especialmente en contra de las mujeres. Mire, si las mujeres en aquellos tiempos eran tratadas, pero la gran puchica era un objeto nada más para los españoles de carácter sexual, ¿verdad? Aparte, dentro de las comunidades primitivas, pues la mujer siempre ha sido dedicada especialmente a las actividades de carácter familiar, para ustedes, pero la mujer era tratada pero muy mal, en condiciones de explotación terrible para ustedes. Tenía todos los quehaceres de los muchachitos, ayudaba a los esposos a trabajar, y en aquel entonces me imagino a ustedes como hombre que, digamos, las muchachas más atractivas o más bonitas, indígenas para ustedes, eran las que eran objeto especialmente de violación por parte de algunos españoles, no por todos, pero recuérdense que en las primeras venidas, especialmente de Europa por parte de los españoles, pues no traían mujeres, ¿verdad? Y entonces ver aquí a las mujeres indígenas de alguna manera pues se aprovecharon. Y como es un proceso de conquista, ustedes, el que conquista no pregunta sino toma. Y tampoco a las patojas o a las muchachas en aquel tiempo cuántos años tenía, si tenía DPI, no, ahí era una violación eminentemente de cualquier edad. A ustedes, me imagino que eso fue lo que se dio. Fueron, a pesar de que no únicamente había doble problema para la mujer, para ustedes, aparte de la violación, a veces era no aceptada, especialmente entre su comunidad, porque iba a tener un hijo ilegítimo a ustedes, sin tener ninguna responsabilidad, en todo caso, las muchachas de aquel entonces, por la violación de que eran objeto. Y además de esto, debemos de, especialmente las mujeres, para ustedes, un acto violento de esta naturaleza. Antes no se pensaba, a ustedes, hoy pues ya sabemos que cualquier tipo de agresión causa en una mujer o
difícilmente puede cambiar. Entonces muchas de estas mujeres pues no regresaron a sus comunidades, sino se fueron a otros lugares, especialmente a vivir. En muy pocos casos, dice, posiblemente algunos españoles se quedaron con algunas indígenas, pero de alguna manera estaba prohibido para los funcionarios, especialmente para los funcionarios españoles, tener algún tipo de relación con mujeres indígenas, ¿verdad? La población aborigen conoció los distintos usos del caballo. Los europeos aportaron adelantos como el papel, la pólvora, el hierro, la rueda, sí, pero solo para ellos, para ustedes, pero en beneficio. Se conoció el trigo, la cebada, el arroz y legumbres, así como nuevos tipos de animales de crianza como cabras, vacas, cerdo, ovejas y algunas aves. Todos estos elementos se incorporan a la dieta especialmente americana. La cultura europea se transformó en dominante. El español y una nueva religión, el cristianismo. América sirvió de proveedor de riquezas, especialmente de metales preciosos para los europeos. Las enfermedades traídas por los europeos, además de las guerras y la explotación, provocaron numerosas muertes en el mundo indígena. Y hablamos de numerosas, fueron decenas de miles de indígenas que sufrieron estas consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias para Europa: los europeos hallaron nuevos productos agrícolas como maíz, tabaco, palta, tomate, maní, cacao, papas y varias frutas. Los incorporaron a su alimentación cotidiana. Los países europeos recibieron oro y plata suficiente como para convertirse en grandes potencias. Europa pudo expandir su cultura. La economía europea se desarrolló sobre la base del comercio con los nuevos territorios descubiertos y conquistados, y los europeos desarrollan una visión del mundo al hacer nuevos descubrimientos de carácter geográfico. Entonces, como vemos, este es parte de ese proceso que esencialmente se dio en aquel entonces. Después vamos a tener, de alguna manera, ciertos organismos que se van a establecer durante esa época. Dentro de esto vamos a tener al rey, a los primeros oficiales, una casa de contratación de Sevilla, Consejo del Rey Supremo de Indios, Consejo de Hacienda, corregidores y alcaldes, ¿verdad?, que van a ser parte importante de la burocracia española que se va a establecer en estos territorios, ¿verdad? El primer elemento importante es el rey, ¿verdad? Era una autoridad especialmente del Estado español en la metrópoli y en las colonias. Dictaba leyes y gobernaba el nuevo continente mediante las autoridades por él designadas. Estaban bajo su dirección el control de la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indios. El rey fue la máxima autoridad metropolitana y colonial. En consecuencia, su autoridad era suprema e inapelable en todos los asuntos del gobierno indiano. Era suprema porque no había ningún poder por encima de su voluntad y en consecuencia era inapelable. Su decisión sobre cualquier asunto era la última y no podía reclamarse sobre ella. Entonces, en aquel entonces no existía el concepto de poderes. El rey era el supremo administrador, el supremo legislador y el supremo juez para ustedes. Todo, absolutamente lo que se recaudaba, especialmente en los lugares conquistados por los españoles, era por lo tanto del rey, era recaudado para la corona española, que eran las finanzas, ¿verdad? Y podía disponer de todos los recursos o los fondos que tuviera. Además, el rey era encargado a ustedes de designar especialmente a aquellos funcionarios para que los representantes en estos territorios recién descubiertos.
Me imagino que esta designación en algunos casos era como cualquier política, ustedes dependiendo quiénes han estado cerca de él, algunas gentes posiblemente familiares o allegados, etcétera, a ustedes, y algunos otros eran puestos de alguna manera, se dice comprados para ustedes a la corona española, dependiendo del tipo de personaje o de funcionario que llegaba a estas tierras. Algunos tenían que tener obviamente algún tipo de especialización, especialmente en el área, especialmente funcionarios, secretarios, gente preparada en lo que era la economía, gente en el área jurídica especialmente para establecerse, gente que de alguna manera también conociera de lo que era el manejo de armas, el ejército, a ustedes, ya que su poder era inmenso en aquel entonces, ¿no? Habían otros llamados los primeros oficiales, no eran más que funcionarios, no eran unos funcionarios más entre los muchos de la burocracia española, sino constituían un engranaje esencial que garantizaba el funcionamiento de toda la administración y mantenía la cohesión del vasto imperio. Los oficiales reales eran los responsables de recaudar todos los impuestos, sin los cuales el imperio español no habría podido existir, de distribuir estos ingresos entre las distintas ramas de la administración y de pagar a los proveedores y beneficiarios de la corona española. Aunque sus ingresos no eran tan elevados como los de otros miembros de la élite, como los virreyes, oidores y altos jerarcas de la iglesia, su papel era por lo menos igual de importancia para asegurar el funcionamiento diario de la administración y la estabilidad del imperio. Tenía además la peculiaridad de conformar una corporación muy homogénea, tanto por su origen social como por su formación especializada, de lo que aquel entonces constituía una excepción en la administración de carácter español, ¿verdad? En las instrucciones, digamos, que también se establecía en aquel entonces, se regulaba con mayor precisión la distribución del oro que se obtuviera en los rescates y en la parte que tocaba el rey. Se prohibía a los particulares que llevaran mercancías a las Indias con propósitos comerciales, ya que desde entonces se mantuvo una prerrogativa de carácter real. Había un monopolio a ustedes especialmente. Solo la corona española podía autorizar lo que salía y lo que entraba especialmente a este territorio previamente debería ser confirmado por esto, ¿verdad? Después tenemos lo que es la casa de contratación, perdón que me salté la casa de contratación de Sevilla. Era una de las instituciones más importantes para fomentar el desarrollo, como era el mantener regulado lo que eran las flotas, la compra y administración de mercancías. Esta se encontraba en manos de los reyes católicos. Dentro de las funciones especiales que tenía era un tribunal de comercio encargado de cuando existía, digamos, divergencias con respecto a las tasas que se imponían, especialmente en la entrada y salida, se podía acudir a lo que era la casa de contratación para que él dirimiera los asuntos relacionados especialmente con la economía. Además tenía el control de tráfico comercial de flotas y galeones entre España y América. Era el encargado de registrar, inspeccionar y controlar el flujo de inmigrantes y formación de flotas y galeones comerciales. Y se encargaba de recolectar el quinto real que especialmente se daba en aquel entonces en lo que eran las minas.
También se concedió, digamos, jurisdicción de carácter civil y criminal en casos de comercio y navegación con los nuevos territorios, que así se ordenaba, que el presidente y jueces oficiales letrados de la Casa de Contratación de Sevilla conozcan de la Guardia Suprema. De ahí tenemos lo que es el Consejo Real y Supremo de Indias. Fundado en 1524, su labor era administrar los asuntos concernientes al gobierno de las colonias, asesoraba al rey en asuntos administrativos. Bajo su autoridad estaban los asuntos de carácter judicial, como promulgar leyes. Funcionaba como tribunal apelativo en cuestiones de carácter civil y en carácter penal en aquel entonces, y económicos. En económicos aprobaba los presupuestos para gastos en las colonias, militares, religiosos, organizaba juicios de residencia y evaluación especialmente de los oficiales, especialmente del gobierno. Hacienda colonial cuidaba especialmente, como hablaba anteriormente, de escoger los funcionarios para la hacienda, ministros y oficiales que se puede confiar, quién será acrecentada, el buen recaudo de seguridad y guarda, que estuviesen sujetos después a confirmaciones reales. Incluso el capitán general, en un momento determinado, digamos, el capitán general podía otorgar tierras para ustedes a los que acompañaban esta empresa, pero debían de ser más adelante previamente confirmadas, especialmente por la corona española. Igual que el Consejo de Indios podía tomar decisiones, pero después tenían que ser aprobadas por el rey. En asuntos de instancias de los pleitos civiles y procedentes de audiencias de Indias, en casos de apelación, que era la última, desde cierta cantidad en adelante, pudiendo conocer ellos mismos en primera instancia. De alguna manera parece ser que también tuvo competencia en cuanto a jurisdicción, parece, a ustedes, en asuntos de carácter criminal en las Indias y en general de todos los asuntos referentes a la buena administración y gobierno de los nuevos territorios. Este es otro elemento importante que se da en aquel entonces, otra institución más, y como vemos, hasta ese momento, de alguna manera se encuentran establecidos en solo funcionarios, especialmente de la corona española y designados por la corona para que pudiera llevar el control de todas las actividades que realizaban. La hacienda, el Consejo de Hacienda Real, también llamado Consejo de Hacienda, eran encargados responsables de recaudar los impuestos, de distribuir los ingresos y de pagar a los proveedores, y contaban con ciertas características que los convertían en pieza fundamental en el funcionamiento de la administración de la Nueva España. Al principio estos se dieron, especialmente los oficiales reales, dentro de las actividades que realizaban, tenían diversos tipos de funciones, especialmente para proteger los intereses de la corona española. De ahí teníamos el Consejo de Hacienda, que era nada más, funcionó como por 4 o 5 años, y no fue más que la unión del Consejo de Indias y la Contraloría Mayor de Castilla. Después se va a establecer o vuelve a regresar en 1562, otra vez como Consejo de Indios. Sus funciones abarcaban mucho territorio y era muy conflictivo en un momento determinado.
Después tenemos corregidores y alcaldes mayores. El alcalde mayor era un cargo de la administración de justicia durante el antiguo régimen de España. La segunda instancia era de los alcaldes mayores, corregidores o gobernadores, mientras que la instancia superior era la Real Audiencia. ¿Qué son los corregidores? El cargo de corregidor era la designación real de los alcaldes ordinarios, era la primera instancia judicial. La segunda instancia era de los cargos de alcaldes mayores, corregidores o gobernadores, mientras que la instancia superior era la audiencia. Una de las prerrogativas, digamos, de que gozaron el virrey y la audiencia era que podían designar los funcionarios locales que dependerían de ellos en los nuevos territorios. Estos corregidores y el virrey era el representante de la corona española en estos territorios. Por lo tanto, la facultad de poder nombrar este tipo de funcionarios. El nombramiento de estos se lleva a cabo por parte de la audiencia y el virrey, los que enviaban anualmente a la corona relación de los nombres de las personas que creyeran convenientes para desempeñar el cargo. Los corregidores y alcaldes mayores pues seguían autoridad en sus diferentes distritos. El corregidor es el que rige y gobierna alguna ciudad o vía de la jurisdicción real. Sus funciones eran muy variadas, ¿verdad? ¿Por qué la corona española decidió nombrar a funcionarios como corregidores y alcaldes mayores? Porque se quería evitar la corrupción y el favoritismo regional, asuntos que afectaban especialmente las ganancias directas de la corona. Las funciones eran muy variadas, por supuesto. De protección de los indios en su distrito, tenían que efectuar visitas, cumplir las disposiciones e informar de los asuntos de su territorio a reyes y virreyes, atender obras públicas, cuidar de la seguridad, regular el comercio, la edificación de templos y conventos, y lo importante era vigilar el buen trato de los indios, entre otros. Aunque estas instituciones que se crearon al final no cumplían especialmente con eso. En algunos casos, muchos de ellos se aprovechaban especialmente de los indígenas para seguirlos explotando, especialmente en los territorios que ellos dominaban. Digamos, en Guatemala hubieron corregimientos, para un corregidor estaba a cargo de una circunscripción territorial, ¿verdad? Podía ser la circunscripción de Chiquimula o de Totonicapán, ¿verdad? Ustedes, en él, el corregidor era prácticamente un rey en pequeño, ¿verdad? Usted podía disponer o hacer prevalecer lo que él quisiera, ¿verdad? Ustedes, y de alguna manera se aprovechaba especialmente a veces cuando miremos repartimiento de enseres, especialmente a los indígenas en aquel entonces que estaban bajo su jurisdicción, se les obligaba a comprar enseres que él establecía, ¿verdad? Entonces era una forma de enriquecerse de alguna manera a través de la explotación, especialmente de los indígenas. Obligaban también a los indios a que vendieran productos de su trabajo a precios bajos, ya fueran especies como otros de algunas manufactureras. Eran encargados de cobrar tributos, tenían de alguna manera, lo hacían los alcaldes, a veces colaboraban, o los alcaldes digamos indígenas, que eran también, si fueron otro instrumento utilizado por la corona española para un territorio tan vasto, para que pudieran ejercer este tipo de actividad de tributos o de vender enseres, etcétera. Y en muchos casos explotaban a sus mismos, a la misma comunidad en que ellos estaban integrados.
aquí podemos ver de otra manera, corregidores y alcaldes actuaban junto con virreyes de audiencia, eran nombrados por el rey para dirigir las ciudades más importantes. Los alcaldes mayores eran nombrados por el virrey para administrar, recaudar tributos e impartir justicia. Además, decirles que de alguna manera hubo mucha situación que la corona española no conoció en estas instancias, ¿verdad? Algo así como lo que pasa cuando uno lo relaciona especialmente en Guatemala. Yo creería, ¿verdad? Ustedes, aunque no, hoy no, ya no sabe, muchas dependencias del Estado, algunas instituciones del Estado, a la hora de dar una plaza, cobran el 10% de comisión, algo como pasa en el Congreso a ustedes. Este 10% para comisión lo establecen estos jerarcas o estos mafiosos o corruptos para todas las personas que entran a laborar. Como entran por 0.29, a veces los salarios son un poco más altos. Y lo que siempre les dicen, ¿por qué no pasa solo en este gobierno? Ha pasado en los anteriores, es que es para el partido, ¿va? Entonces, las personas que son designadas en estos lugares han aportado anteriormente o han sido parte importante de la estructura de cada partido político, ¿va? Ustedes. Y en aquel entonces, pues era una forma también de sacar provecho, especialmente de las actividades que en un momento determinado tenían. Después tenemos dos elementos muy importantes que se dieron en aquel entonces: el juicio de residencia y el juicio de visita. En todo caso, estas actividades que se realizaban era especialmente para tener un control más sobre muchos de los funcionarios que actuaban en América, porque de alguna manera se conocía de los atropellos, de las injusticias, de los abusos o de la poca claridad en el manejo de los fondos, ¿verdad? Uno era permanente después de terminar sus funciones y el otro era solo para comprobar, ¿verdad? El juicio de residencia fue un procedimiento judicial del derecho castellano e indiano que consistía en que al término del desempeño del funcionario público se sometían a revisión sus actuaciones y se escuchaban todos los cargos que hubiese en su contra. Se dice que de alguna manera el procedimiento duraba aproximadamente como 2 meses y el oficial que estaba ahí hasta que terminara la actividad estaba 60 días ahí verificando, algo así como una especie de auditoría. De algunos casos digamos, aquella persona que había actuado de una manera digamos buena, a ustedes transparente, muchas veces era premiado dándole otro pedido más, especialmente en las funciones que ellos desempeñan, pero también algunas veces se les castigaba especialmente con ya no nombrarlos o se le incluían algunas multas o algunas situaciones de prisión que no eran tanto, ¿va? Entonces la finalidad del juicio tuvo su origen en el derecho castellano e indiano. Su objetivo principal, como les decía, era fiscalizar el desempeño de los funcionarios públicos una vez que abandonaron sus cargos. Estos juicios se llevaron tanto en España como en América, ¿va? Ustedes. El otro era el juicio de visitas. El juicio de visitas se llamaba también un acto de jurisdicción con que un juez o prelado se informa del proceder de los ministros inferiores o de los súbditos del Estado de las cosas en los distritos de su jurisdicción, pasando personalmente a reconocerlo o enviando en su nombre a que lo ejecute. Las visitas eran inspecciones realizadas sobre las poblaciones, a veces indígenas, ordenadas por las autoridades coloniales y destinadas a investigar diferentes aspectos vinculados con los tributos, la organización social, sus recursos, los conflictos que tenían, etc. Este era una persona investido de autoridad cuya labor era la inspeccionar y revisar la conducta de las autoridades. Había muchas
muchas quejas con respecto a los funcionarios que se establecían en Guatemala, en América, ustedes. Tanto esto podía ser como secretarios, como aquellos que recolectaban especialmente el tributo, algunos miembros especialmente del ejército, etcétera. Entonces, cuando había alguna denuncia sobre el mal proceder, lo que hacía era la corona nombrar estos, más que todo eran togados, para que vinieran a América y pudieran verificar si era cierto o no, si estaba actuando o no al margen de lo que es sus actuaciones en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy y terminamos el otro miércoles con lo que van a hacer el gobierno y la administración. Así que muchas gracias por su atención para todos y nos vemos el próximo día miércoles, ¿verdad? Licenciado, buenas tardes. Sí. Con una molestia, ¿qué temas o páginas vendrán en el examen con usted? Que ya nos toca la otra semana, ¿verdad? Hasta donde vayamos, más o menos. Yo me recuerdo que tal vez este sería posiblemente el último. El próximo que miremos ya no. Ah, ok. Solo llegaríamos hasta donde el día de hoy nada más. El próximo creo que ya no. O tal, yo creo que lo... Sí, porque con usted tenemos clase, creo, tenemos exámenes. El 20 y pico, creo. 17. Ajá, es el jueves, me parece, o viernes, creo, de la otra semana. Sí, porque ya cuando estamos en periodo de exámenes ya no, y como el lunes no va a haber clase, ¿verdad ustedes? Porque el lunes, el día 15 es día de la Asunción, se corre el feriado para el día lunes. Entonces solo tendríamos el miércoles, pero sería como que no lo dejaríamos para más o menos para acá. De todas maneras les confirmo el miércoles para decir, pero más o menos por aquí vamos, ¿verdad? Nada más. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Vaya para todos a ustedes, feliz tarde, pásenla bien. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Muy bien, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Gracias por la clase. Igualmente para ustedes.